Muy bien. Bien. Bueno, eh, bueno, hoy no, hace ya días estoy tratando de enfocar en lo que el Señor quiere que veamos y Andrea me había enviado, a ver si lo logro, lo había preparado, pero no sé, a ver acá, sí. Ah, a ver, Andrea, discúlpeme un cachito, estoy buscando la declaración del SEMAS, así leemos. eh, Sí, Eh, ustedes saben que en unos días más está la reunión en Uruguay del CEMAS. El CEMAS eh, son las convenciones menonitas de América del Sur, Chile, Uruguay, Argentina y Bolivia. Lo que voy a leer es, pues en realidad también está Paraguay, ¿sí? Pero el documento que voy a leer es un documento que se firmó en Santiago en noviembre del 2019, ¿sí? Eh, y dice, los representantes de las convenciones de iglesias menonitas de Chile, Uruguay, Argentina y Bolivia, después se unió Paraguay, pero bueno, reunidos el 9 y 10 de noviembre del 2019 en Santiago de Chile, en un total acuerdo, expresamos la siguiente declaratoria. Esto es para que entiendan lo que es el CEMAS, ¿sí? Las Convenciones Menonitas de América del Sur, por qué están unidas. Y el primer punto es en lo que voy a enfocar, que dice las escrituras. ¿Cuál es el acuerdo, la declaratoria que firman nuestros representantes allí en Chile en noviembre del 19? En cuanto a las escrituras, declaran, creemos que las Sagradas Escrituras son la máxima autoridad que rige nuestras normas de fe y conducta. Eso de acuerdo a 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Dice, teniendo esta plena vigencia como están escritas en todas las culturas y en todos los tiempos, deben ser interpretadas con sencillez de corazón y la ayuda del Espíritu Santo. Hacemos una seria advertencia a la Iglesia acerca de falsos maestros que tergiversan y tuercen la palabra con propósitos inclusivos. Primera de Corintios 3:11, Hechos 5:29. ¿Sí? Ese es el punto en que me voy a enfocar, pero lo voy a enfocar con un ejemplo, ¿sí? Así que la declaratoria de estos representantes de nuestras iglesias decían esto sobre las escrituras, ¿no? Volver al principio, volver a las bases de nuestra fe, ¿sí? Para mantener claro, porque, bueno, se ha dado esta situación para que se entienda mejor, porque muchas congregaciones estaban, vamos a decir, apostatando en nuestra fe, eh, tratando de incluir las cosas que el mundo incluye y dándole el valor a las nuevas ideas del mundo, el mismo valor que las escrituras. Entonces, ellos se ponen de acuerdo y dicen, a ver, y estoy hablando de eso se está dando dentro de muchas congregaciones menonitas mundiales. Entonces, este grupo de hermanos se reúnen y dicen, a ver, esto está pasando, pero nosotros tenemos que ponernos de pie y ver qué son las cosas que creemos y expandirlas entre nosotros para reforzar la fe, reforzar la confianza que tenemos en la palabra. Entonces, se juntan y dicen unos cuantos, dan unos cuantos acuerdos, de los cuales el primero, el que estamos charlando, ¿sí? Y cómo vamos a enfocar esto como la forma práctica, ¿sí? ¿Cómo hacemos para estudiar las escrituras? Hace muchísimos años que la IEMA se unió, la Iglesia Menonita Argentina se unió con el FIET, la Internacional de Estudios Teológicos, para presentar los estudios bíblicos a nuestras congregaciones, ¿sí?
Entonces, en ese entonces nosotros le llamamos PUEB, Programa Unido de Educación Bíblica, pero el PUEB está unido a FIET. En el día de hoy todavía hay varias congregaciones en la Patagonia que están haciendo uso de los materiales de FIET, estudiando las escrituras. Yo he estado coordinando estos estudios hace muchísimos años en la Patagonia y ya que estamos, los invito a que renueven, los que no lo están haciendo más, que renueven esto de estudiar la palabra, sí, a través de estos materiales que la Iglesia Menonita Argentina ha autorizado para seguir estudiando la palabra, ¿sí? Eh, y bueno, cuando nos encontramos con el compendio de teología pastoral, que son 6 libros que muchos ya han estudiado, ¿sí? Nos unimos a ellos y empezamos a estudiar las escrituras y nos encontramos con que en principio hay 3 normas para conocer las escrituras. ¿Y cuáles son? A ver si alguna se acuerda, las 3 formas, si alguna de ustedes se acuerda. 3 cosas que se tienen que tomar en cuenta al estudiar las escrituras. ¿Alguna se acuerda? A ver, la primera, ¿Observar? No. muy bien, la observación. Observación, ¿qué quiere decir observar? No quiere decir cambiar nada, quiere decir ver el texto, qué dice, exactamente qué dice, sin cambiar absolutamente nada del texto, simplemente observarlo, ver lo que dice, ¿sí? La segunda, Interpretar. interpretación, exacto. La primera observación, la segunda interpretación, ahí sí empezamos a ver de qué se trata, qué es lo que quiere decir esto que, de acuerdo al contexto cultural, de acuerdo a lo que los judíos pensaban, de acuerdo a las normas normales que uno hace para interpretar, que uno tiene para interpretar. Entonces ahí, bien, observamos lo literal. Interpretamos, dar una concepción clara de lo que quiere decir lo que está escrito. Y la tercera, Aplicar. aplicación. Muy bien, aplicar. Entonces, ¿qué quiere decir aplicar? Traerlo a nuestro contexto personal y hacerlo vivo para cambiar las cosas que hay que cambiar, ¿sí? Para dejar que el Espíritu Santo obre y cambie aquellas cosas que todavía necesitan cambiar en nuestra vida, ¿sí? En nuestro ser, porque todos nosotros estamos en una carrera en donde seguimos creciendo, en donde seguimos aprendiendo de Dios, donde seguimos dejando que el Espíritu Santo nos moldee. No terminó con nosotros todavía. Algunos llevamos más años en el camino y otros menos, pero eso no quiere decir que los que llevan más años ya aprendieron todo. No, no, no. A ver, los que llevamos más años todavía necesitamos dejar que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros, porque a veces se nos escapa ese hombre o ser humano que creemos muerto y se nos escapa, resulta que no está muerto del todo y entonces necesitamos dejar, permitir que siga siendo cambiado y transformado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Hay áreas en las que al Espíritu Santo le cuesta un poquito más con nosotras que otras, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tenemos que tomar en cuenta al aplicar, dejar que el Espíritu Santo obre y lo traiga a nuestro corazón para seguir transformando. ¿Y qué vamos a tomar? Vamos a tomar un ejemplo de la Biblia en donde va a ser un texto corto y este texto lo he usado otras veces para compartir, pero con otro enfoque. El Señor sigue trayendo a veces el mismo texto para hablarnos de diferentes cosas, ¿no? Para tratar distintas cosas. Y uno tiene que estar abierto a que Él siga siendo, porque es tan hermoso cuando Él nos da claridad sobre un pasaje y nos enseña un poquito más, un poquito más. Y el texto que vamos a leer hoy está
a ver, perdón, un cachito que acá estoy buscando, Mateo 8, versículos 23 al 27. Mateo 8, versículos 23 al 27. Acuérdense de las tres técnicas a medida que vamos entrando en el pasaje. Vamos sobre todo a tomar en cuenta la primera en este momento. Y el texto dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Un texto ya conocido por nosotros. Pero ahora vamos a enfocarnos en este texto usando la primera técnica, la de observación. Yo les voy haciendo preguntas y ustedes por favor respondan. Yo hago el papel de docente y ustedes el de alumno, ¿sí? A ver si entendimos lo que significa observar. En la primera pregunta, ¿quién entró en la barca? Jesús. No. Jesús. ¿En qué orden? Último. A ver si lo cambio. ¿En qué orden? O sea, ¿quién entró primero en la barca? ¿Jesús o los discípulos? Sí, sí. Y Jesús y después los discípulos le siguieron. Correcto. Eso es observar, ¿sí? Tercero, perdón. ¿Qué hacía Jesús en la barca? Dormía. Dormía. ¿Ustedes creen que Jesús necesitaba dormir? Eso es aparte, ¿no? ¿Creen que Jesús necesitaba dormir? No. ¿No? ¿O ¿Y por sí? qué dormía? Y Sí, sí. era 100% humano también. Era 100% Estaba humano. cansado. Pues, eso es aparte, ¿cierto? Pero sí, sí. O sea, le meto un poquito de, así como para ir analizando también, ¿sí? Bien, él dormía. Y ahora vamos a empezar a interpretar, porque el texto lo leímos. Empecemos a interpretar. ¿Qué representa la barca? La vida. La vida. ¿Qué más? ¿Qué ideas se les vienen? La vida. Muy bien. eh, las situaciones. Bueno, la vida. Mm, La fe, ¿Qué vida? La fe, dice ahí. La fe. La- La vida nuestra, para mí, la vaca. La vida nuestra. La vida nuestra. Vuelvo a repetir. ¿Quién entró en la barca? Jesús. y los Jesús. discípulos. las dificultades, Las dificultades
quizá tienen que ver con un poquito después. Primero Bien. ¿sí? Pero está bien, está bien. Muchas gracias por opinar. Es importante esto para no cortar el hilo, ¿sí? De lo que pasa. Y ese día había sido un día arduo, de mucha tarea. Eh, no sé si a ustedes les gusta, pero a mí me gusta mirar el contexto para poder interpretar y para poder tratar de entender mejor a qué se refiere la palabra, ¿no? Dice, eh, había sido una jornada intensa, esto fue lo que escribí y seguramente estaba agotado. Jesús estaba cansado porque se cansaba como hombre que era. Él vino para ser completamente hombre y asemejarse a nosotros en eso. Entonces él estaba cansado, era humano, estaba cansado. Había sido un día tremendo, de mucho trabajo. En ese día se había predicado el Sermón del Monte. El Sermón del Monte son los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Mucha riqueza hay en ellos. Yo los invito a que si pueden, seguramente pueden, porque si yo pude, ustedes también, aprender esos 3 capítulos de memoria con tiempo, ¿no? Ir dándole todos los días para aprenderlos. ¿Por qué? Porque en esos 3 capítulos se resume mucho de lo que Jesús entregaba a sus discípulos para vivir. Y yo soy su discípula, vos sos su discípula. Entonces es importante sobre diferentes aspectos de la vida lo que él dice y aprenderlo para que venga a nuestra mente vez tras vez y para que en los momentos que más lo necesitamos esté allí esa palabra. Y había dado el Sermón del Monte, que había sido largo y tendido, había sanado a un leproso, había sanado con su palabra al siervo de un centurión, sanó a la suegra de Pedro. Todos estos aspectos son importantes. Había respondido con sabiduría a los que querían seguirlo, a un escriba y a un discípulo. Y todo esto pasa ese mismo día. Entonces llega la noche y él se durmió, aún en medio de la tempestad, cuando las olas cubrían la barca. Necesitaba el descanso como todo ser humano que se cansa. Y sus discípulos no tuvieron paz al verlo allí con ellos descansando. Creyeron que si él dormía, la tormenta los anegaría. Creyeron que se iban a hundir. Y entonces lo despiertan y le dicen, sálvanos, que perecemos, le informan, ¿no? Porque como estaba durmiendo, él no sabía que por la tormenta iban a perecer. O sea, es un poco irónico lo que dije que no sabía, ¿sí? Y Jesús les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y se levantó y actuó. Se levantó y actuó. ¿Y por qué les dice, por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Sería porque ellos habían visto suficiente y tenían suficiente en sus manos para poder realmente parar esa tormenta y no lo hicieron? Quizás sí. Entonces reprendió a los vientos y al mar y estos se calmaron. Pero Jesús no se quedó con la corrección a los discípulos, como dije. Él actuó. Reprendió a la naturaleza y la naturaleza le obedeció. Entonces los hombres, sus discípulos, se maravillaron porque aún el viento y el mar le obedecían. Ahora vamos a aplicar. Esto pasó con los discípulos, ¿verdad? Hace muchísimo tiempo. Ahora vamos a aplicarlo a nuestra vida. Subió a la barca. Y como dijo alguna de ustedes, a nuestra barca. Y como dijo otra, la vida, nuestra vida. Subió nuestra vida, entró, ingresó a la vida tuya y a la vida mía. Y lo hizo el primero. ¿A qué hace referencia esto?
Él subió en la barca, entró en tu vida, en tu barca, y está ahí, aunque a veces nosotros creamos que está dormido, aunque a veces nosotros creamos que no sabe la tormenta que nos está viniendo encima. ¿Ustedes creen que si él estaba una tormenta tan grande y ellos pensaban que esa tormenta los iba a hacer ahogar, no les salpicaba el agua a Jesús? Si estaba entrando el agua a la barca, sí, le estaba salpicando a él, pero él dormía porque él necesitaba descanso, pero él dormía porque tenía la seguridad de que estaba en control. Y también porque sabía que él, por medio de su espíritu, le había dado el control a sus discípulos para parar la tormenta, para fijarse en él, no como yo me fijo en el Dios que duerme, sino como yo me fijo en el que puede calmar la tormenta. Y es que a veces nosotros nos enfocamos tanto en el agua que salpica, en las cosas que nos dicen, en la forma como me ofendió este o esta, en la enfermedad que me sobrevino, en la tristeza que estoy pasando, en el agotamiento que vivo. Y dejo de mirar y dejo de creerle al que me dijo, no temas. Hombre de poca fe, ¿por qué teméis? Y hace unos días escuchaba a una hermana mayor, yo soy mayor también, pero ella es más mayor que yo. Y esta hermana me decía de todas sus luchas y eh, de lo que estaba viviendo, que en realidad lo vive hace años y que en realidad no lo ha superado. Eh, y entonces me decía que ella vivía muy triste y su angustia y su esto y su lo otro. Y bueno, y después, como último, decía, y yo se lo entrego a Jesús. Pero en realidad, cuando nosotros entregamos algo, realmente, si se lo entregamos a Él, Él nos devuelve paz, porque es tan bondadoso que recibe esa carga pesada que estamos llevando y nos concede a nosotros paz y gozo por sobre la circunstancia. No quiere decir que no haya situaciones difíciles. No quiere decir que no vienen momentos de enfermedad. No quiere decir que no vienen tormentas fuertes. Sí, todo eso sucede, pero Él está ahí en tu vida, en la mía, como estuvo con los discípulos en aquella barca. Y aunque a veces parece que duerme porque está silencioso, no escuchamos nada, no escuchamos qué nos dice, si es que nos dice, Él está. Y quizá estamos tan abrumados escuchando las cosas que dicen mal de nosotros o esto, lo otro, o la enfermedad, que no nos enfocamos a ver qué nos dice Él en medio de esa situación. ¿Qué nos dice Jesús en medio de esa situación? Y necesitamos aplicar la palabra a nuestras vidas. Creer que Él está. Con la misma voluntad que yo pongo en creer a lo que escucho que no es bueno, a la enfermedad que viene, yo tomo esa fe para cambiarle el foco y centrarla en Jesús. Él no nos va a abandonar, no nos va a dejar. Nos va a exhortar, sí, como exhortó a sus discípulos más de una vez, pero nos va a exhortar para que sigamos creciendo y sigamos enfocados en Él y sigamos aprendiendo de Él. ¿Para qué? Para vivir una vida liviana, para vivir una vida abundante y poder transferir aún esa vida a otros. Y yo sé que muchas veces es un desafío hacerlo, pero vale la pena esforzarse y centrar en Él
nuestra fe, nuestra confianza. No tenemos que temer. Él está y le importa. Le importa lo que estás viviendo vos y lo que estoy viviendo yo. Entonces nos enfocamos en Él, confiamos en Él, creemos en Él y seguimos nuestra vida con Él en la barca. No se va a bajar. Dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, te agradecemos por la Escritura, Señor, por tu palabra que nos hace tan bien, Señor. Gracias por haber venido a nuestra vida, Señor, y por de esta manera tan tremenda seguir calmando las tormentas. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos, Señor, porque tú estás. En el nombre de Jesús. Amén.